tardes. Este video va dirigido para el ingeniero Joan Díaz, el cual es integrado por mi compañera Yara López y mi persona Ginesca Gutiérrez. A continuación hablaremos sobre la cátedra Procesos Administrativos 2, el cual el tema trata sobre la administración del cambio. ¿Qué es la innovación organizacional? La innovación organizacional es un método que tiene como objetivo la búsqueda de nuevos diseños empresariales, alterando las estructuras internas de la organización y cambiando los límites existentes entre esta y el mercado en general. Además, permite organizar el trabajo dentro de la empresa con la intención de concretar metas específicas. Esto, tal como se mencionó, tiene el objetivo de que la compañía sea cada vez más competitiva, es decir, lograr imponerse ante la competencia para poder llevar a cabo este proceso de innovación. Primero debe existir un consenso general por parte de gran parte de los directivos que se encuentran a cargo de la empresa. De esta manera, la transición será mucho más ordenada y no existirán trabas a la hora de intentar aplicar cambios. ¿Qué aspectos es posible cambiar dentro de una organización? Existen varios, pero algunos de los más destacados son los métodos de trabajo, instalaciones, herramientas, tecnología y clima laboral. Esto ayudará a que los empleados y diferentes trabajadores que se desempeñan dentro de la empresa puedan sentirse mucho más cómodos a la hora de trabajar y que a la vez esto mejore el nivel de productividad. Además, el uso de nuevas tecnologías puede llegar a servir para facilitar ciertos procesos de producción. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, no solo nos referimos al núcleo interno de la propia empresa. De hecho, existen diferentes tipos. Además de la innovación organizacional, que es lo que se detalló anteriormente, también existen lo que se conoce como innovación en producto o servicio e innovación en marketing. ¿En qué consiste cada una? La primera se centra en la introducción en el mercado de nuevos productos. La segunda es el tipo de avance, ya que tiene un enfoque ligado a la implementación de nuevos tipos de marketing. Esto puede llegar a significar desde mejoras en el diseño estético de un producto hasta cambios en el embalaje o distribución. Antecedentes de la innovación organizacional. La innovación nació con la libertad individual y la seguridad jurídica de protección a las invenciones que se garantizaron por primera vez en el Reino de la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XVIII. Es por ello que la innovación se ha convertido en los últimos años en un importante motor de crecimiento, éxito y riqueza de empresas y naciones. Por su importancia, desde distintas disciplinas se han propuesto múltiples teorías sobre sus impulsores. Estudios recientes de carácter transnacional sugieren que es la cultura de la organización la que por encima de otros factores se encuentra detrás de la capacidad de las empresas para innovar. Dado el papel que la cultura de innovación parece tener en la competitividad de empresas y países, resulta de interés conocer cuáles son sus antecedentes. Este estudio analiza su relación con variables individuales y organizacionales y genera diferentes modelos que explican una varianza de la cultura innovadora cercana al 60%. Satisfacción de expectativas y estabilidad laboral como proceso psicológico y liderazgo inspiracional, demandas del puesto y prácticas de recursos humanos, de participación e información compartida como variables situacionales se han mostrado como variables centrales en la creación de culturas de innovación. Desde una óptica teórica y aplicada, los resultados obtenidos ayudan en la comprensión del constructo y proporcionan tres modelos para estipular una cultura innovadora en las organizaciones. Estos hallazgos pueden ser de utilidad en el diseño organizacional de empresas innovadoras u organizaciones que pretendan hacer de la innovación su ventaja competitiva. Modelo del proceso de cambio. El proceso de cambio en una organización
puede tener diferentes orígenes. Estos pueden variar en función de la orientación o necesidades de la empresa. El proceso de cambio es un proceso que se lleva a cabo para que una empresa u organización llegue a ser diferente. Todas las organizaciones cambian, pero el punto que se debe de tener presente en el proceso de cambio es que esté guiado a objetivos óptimos de la organización. El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, interno o externo, mediante el aprendizaje, es decir, que es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. El análisis del campo de fuerza. El análisis del campo de fuerza consiste en una representación visual de los pros y los contras de una situación para poder analizarlos y compararlos. En este sentido, podemos decir que ve el cambio como fuerzas diferentes que compiten entre sí. La idea original fue desarrollada por el gran psicólogo Kurt Lewin. Existen dos fuerzas: las fuerzas aceleradoras, llamadas también dinamizadoras o impulsoras, las cuales facilitan el cambio, y las fuerzas frenadoras o restrictivas, las cuales evitan que el cambio ocurra. Pueden ser internas o externas. Esta herramienta pretende identificar estas fuerzas y relacionarlas con el cambio potencial, es decir, qué ocurriría si se siguiera adelante con el cambio propuesto. Ejemplo de las fuerzas aceleradoras son las situaciones, actividades, acciones, conocimientos, equipamientos, procedimientos, personas, etc., que contribuyen a dirigir la organización o grupo, persona hacia su objetivo o meta, es decir, todo aquello que favorece el cambio. Ejemplo de las fuerzas frenadoras son lo inverso, es el recuento de todo aquello que tiende a impedir que se alcance el objetivo. Es todo lo que se opone al cambio. El análisis de campo de fuerza se puede utilizar en cualquier momento que se espere o se busque. Fuentes de resistencias al cambio. La resistencia al cambio es algo normal porque puede dar lugar a inseguridades, miedos, mayores necesidades, incertidumbres y otras actitudes. Sin embargo, el cambio se convierte en ocasiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y, lo más importante, para su supervivencia. La resistencia al cambio puede ser una actuación que puede complicar la situación de la empresa, ya que los cambios se están produciendo y es necesario adaptarse a esos cambios para que la empresa sobreviva o se haga más competitiva. Algunas empresas no deciden hacer cambios hasta que notan malos resultados, una gran pérdida de clientes, de ingresos, o cuando notan que algo va realmente mal, cuando lo que deberían hacer es adaptarse antes a los cambios para que esta situación no se hubiera dado. La adaptación a acontecimientos externos puede dar lugar a reticencias y tensión, porque hay que hacer un reajuste interno y dar lugar a objeciones por parte de las personas que se tienen que someter a estos cambios. Les cuesta y pueden negarse a colaborar, pueden hacerlo pero sin demasiado ámbito, o pueden acceder pero cometer fallos. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Según Kurt Lewin, existen tres causas para la resistencia al cambio. La cultura organizacional, que es la que guía la conducta de los trabajadores que se sienten amenazados cuando hay que hacer cambios radicales. El interés propio, que son las razones que afectan al deseo al cambio, como la costumbre o la motivación y capacitación. La percepción de metas y estrategias de la organización, es decir, no entendiendo por qué se necesita un cambio o meta nueva. Algunas razones principales para la resistencia al cambio en las empresas son miedo a no poder aprender las nuevas destrezas o conocimientos que se requieren, poca flexibilidad en la empresa
miedo al fracaso, mayores responsabilidades laborales, menores responsabilidades laborales, baja confianza en la empresa, miedo a menor interacción social, amenaza del puesto, trabajo, sueldo u otros beneficios, amenaza al estatus en la empresa, falta de información y conocimiento de que por qué se hace, miedo a lo desconocido. Para poder vencer la resistencia al cambio de la empresa hay que ser consciente de que esta resistencia existe, intentar conocer las causas que dan lugar a esta resistencia al cambio y luchar contra las causas que dan lugar a ello de la mejor manera posible. En ocasiones basta con una buena comunicación en la empresa. Hay que comprender que muchas veces los cambios son buenos, que los cambios son una variable permanente en la empresa y en la vida, y hacérselo comprender a los demás. La necesidad de realizar un proceso de cambio organizacional obliga a utilizar varios procedimientos de análisis, donde evidentemente no se pueden obviar, entre otros aspectos, las comparaciones entre el momento actual y el anterior, las críticas y reflexiones sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa del cambio, así como las experiencias similares de otras organizaciones. Uno de los resultados más sólidamente documentados de los estudios del comportamiento individual y organizacional es el hecho de que las organizaciones y sus miembros resisten el cambio. En cierto sentido, esto es positivo, ya que proporciona estabilidad y predecibilidad en el comportamiento. Si no hubiera algo de resistencia, el comportamiento organizacional tendría la característica de ser aleatoriamente caótico. La resistencia al cambio también puede ser una fuente de conflicto funcional. Por ejemplo, la resistencia a un plan de reorganización o a un cambio en una línea de productos puede estimular un debate saludable sobre los méritos de la idea y dar como resultado una mejor decisión. Pero existe una desventaja definitiva en la resistencia al cambio. Obstaculiza la adaptación y el progreso. Proceso de cambio. Proceso a través del cual una organización llega a ser de modo diferente de lo que era en un momento dado anterior. Todas las organizaciones cambian, pero el reto que se plantean los directivos y en general todas las personas de la organización es que el cambio organizacional se produzca en la dirección que interesa a los objetivos de la organización. Es por ello que se habla de gestión del cambio, agentes de cambio, intervención para el cambio, resistencia al cambio, entre otros. Cuando se quiere llevar adelante un proceso de cambio, se debe tener en cuenta que las personas pretenden que la nueva situación les proporcione la estabilidad segura que le previa. Mientras el proceso avanza sin mayores dificultades, el cambio sigue adelante, pero no bien se producen inconvenientes. Las personas tienden a volver rápidamente a la situación anterior y es por eso que gran proporción de los procesos de cambio fracasan al poco tiempo de ser implementados. Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con él. En tanto, para que las personas se comprometan, ellas no pueden ser atropelladas por el proceso, como si fueran algo lejano del mismo, porque no lo son. En realidad el cambio ocurre a través de las personas, y para que se considere a las personas como parte del proceso de cambio es necesario conocer sus valores, sus creencias y sus comportamientos. Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en el tiempo, es fundamental tener en cuenta el factor humano. Las personas deben confiar, estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso muy duro, tanto a nivel personal como organizacional. La persona que lidera el cambio debe lograr que las personas puedan hacer mejor el trabajo, con menor esfuerzo y mayor satisfacción. La confianza es un requisito esencial para lograr un ambiente de trabajo agradable y de franca cooperación. Buenas tardes, mi nombre es Yara López y les vengo a hablar sobre los tipos de cambios planeados. El cambio organizacional adapta tres formas principales: cambio de estrategia, cambio de proceso y cambio de estructura. Este es un resumen de cada uno de ellos. Cambio de estrategia. Los cambios de estrategia son cambios en el plan estratégico, los objetivos de negocios o de la declaración de visión de una empresa. Este tipo de cambio organizacional afecta los objetivos individuales de tu equipo y cómo los miembros del equipo deben priorizar su trabajo. Cambios de proceso. Los cambios de proceso son cambios en la forma en la que
en la que los empleados realizan su trabajo. Esto puede incluir cambios en los procesos existentes o la implementación de flujos de trabajo completamente nuevos. Los cambios de proceso suelen tener un impacto significativo en la experiencia diaria de tu equipo. Los cambios de estructura. Los cambios de estructura son cambios en la forma de organizar tu equipo u organización. Cuando no se realiza correctamente, los cambios de estructura pueden crear confusión en torno a quién es responsable, de que a quién se debería incluir en las comunicaciones y en los casos así. Enfoque para el cambio estructural. Es la gran fuerza que sostiene el crecimiento en el largo plazo y que está por detrás de los casos exitosos de reducción de brechas tecnológicas entre las económicas desarrolladas y en el desarrollo también. Enfoque para el cambio tecnológico. Las teorías del cambio tecnológico y la innovación intentan explicar los factores que condicionan la innovación tecnológica, así como el impacto de la tecnología en la sociedad y la cultura. Para desafiar el modelo lineal, algunas de las teorías actuales del cambio tecnológico y la innovación apuntan a la historia de la tecnología, donde se encuentran pruebas de que la innovación tecnológica suele dar lugar a nuevos campos científicos y destacar el importante papel que desempeñan las redes sociales y los valores culturales en la creación y la configuración de los artefactos tecnológicos. Enfoque para el cambio de las personas. Tanto el enfoque tecnológico como el estructural buscar mejorar el desempeño organizacional modifica la situación laboral. Los enfoques que se dirigen a las personas, por otra parte, tratan de cambiar la conducta de los empleados concentrándose en sus habilidades, actitudes, percepciones y experiencia. Se repara una extensión de este enfoque ante el cambio a la hora del desarrollo organizacional. Importancia del cambio planeado en la organización. Es importante porque permite a las compañías mantener un estado constante de evolución. De este modo, los trabajadores permanecen motivados y productivos durante la introducción de nuevas tecnologías o procedimientos. Aumenta la moral de los empleados, impulsa la creación de equipos de trabajo y el enriquecimiento laboral. Las organizaciones de las primeras décadas del siglo XXI constantemente están bombardeadas por cambios generados a partir de un ambiente competitivo cada vez más dinámico y agresivo que pone a prueba su capacidad de acción y creación desde la perspectiva de satisfacer mercados cambiantes y crecientemente exigentes.